Hola a todos, mi nombre es Daniel. Actualmente soy estudiante de doctorado en física en la Universidad de Sonora en México. Y pues en esta ocasión les traigo una plática que me gusta mucho con motivo al segundo aniversario de mi página de divulgación de astronomía. Bueno, esta plática la titulé Lo que debes saber sobre las estrellas. Y pues bueno, en principio pues quiero mostrarles lo que sería el contenido que vamos a trabajar en esta plática. Primero iniciaré con una pequeña introducción sobre pues todo el contenido general de esta plática. Vamos a hablar sobre los observables estelares, una parte sobre cómo se clasifican las estrellas, cómo se forman y cómo evolucionan según su masa. Pues bueno, aquí les muestro una fotografía de un lugar que se llama la Reserva de la Biosfera del Pinacate, dentro del desierto de Sonora, para que sencillamente vean una muestra de cómo es la calidad del cielo acá. Si no han tenido la oportunidad de acampar, se los recomiendo mucho. En realidad es una experiencia muy enriquecedora y es un momento en el que tú te das cuenta de todo lo que hay en el cielo, ¿no? O sea, a lo mejor la contaminación lumínica a veces te impide ver más allá de lo que se ve realmente, pero al tener un cielo tan oscuro y tan despejado, puedes apreciar cosas que a lo mejor pues no sabías o no te habías dado cuenta. Puedes apreciar de que hay zonas oscuras, hay zonas muy brillantes, hay zonas muy agrupadas de estrellas, estrellas de diferente color, hay objetos que titilan, otros que no titilan, es decir, hay un montón de cosas que te pueden sorprender. Entonces, eh, para empezar, sencillamente les muestro una definición muy simple, muy básica de lo que sería una estrella, que es lo que vamos a estar hablando aquí, ¿no? Entonces, sencillamente es un objeto que está unido gravitacionalmente y que emite la energía producida a su interior. Esta energía no es más que la energía que se produce por las reacciones termonucleares de los elementos químicos que están dentro del núcleo de la estrella. Y pues son cosas que vamos a trabajar más en detalle en el avance de la plática, ¿no? Y pues bueno, primero iniciamos con los observables estelares, que para quien no sepa, esto se refiere a las propiedades observacionales de las estrellas, es decir, lo que nosotros podemos medir desde la Tierra. Bueno, dentro de los observables estelares está el concepto de la magnitud, del paralaje, de los movimientos propios, de la masa estelar y de su espectro. Bueno, entonces para iniciar hay que platicar sobre dos conceptos importantes. El primero la luminosidad y el siguiente es el flujo de energía. La luminosidad no es más que la potencia emitida por la estrella y el flujo de energía se relaciona la luminosidad con la distancia a la que se encuentra el observador. Al parecer parecen dos cosas iguales, aparece el mismo concepto, pero están relacionados con la distancia a la que se encuentra el observador. Aquí te pongo un ejemplo claro sobre cómo sería esto y vemos una vela que dependiendo de qué tanto se aleja del observador, así vemos cómo brilla, ¿no? Entonces, esto es la finalidad con todo esto. La luminosidad de la estrella siempre va a ser la misma, ¿no? O sea, eso no va a cambiar porque depende de la flama, ¿no? El brillo depende de la distancia a la que se encuentra. Entonces, cuando vemos que cambia, no cambia la luminosidad, cambia en realidad es el flujo de energía. Bueno, esto mismo pasa con las estrellas y pues nace el concepto de la magnitud estelar aparente, ¿no? Que sería el brillo de una estrella tomando como referencia la Tierra. Es decir, nosotros estamos en la Tierra y vemos a todas las estrellas que están desde nuestro punto de visión, cómo se ven pues todos esos puntos brillantes. Y bueno, se genera una escala, ¿no? Que es la que le muestro aquí, donde a lo mejor es un poco confuso porque pues es más brillante cuando es más negativo, pero es sencillamente la, la, digamos, lo que se adoptó aquí, ¿no? Y cuando sea muy positivo, pues entonces es menos brillante y es sencillamente pues acostumbrarnos a esto. Entonces, claramente el objeto más brillante del cielo es el Sol, ¿no? Entonces, por eso está por encima de los -25. ¿No? Vemos la Luna por acá entre -15 y -10. Sirio es la estrella más brillante del cielo, pues está cercana al cero, y pues ya a partir de ahí empiezan objetos que son muy débiles, ¿no? Entonces, sencillamente es eso, para que nos acostumbremos a cómo es el lenguaje en esta parte. Bueno, también nace otro concepto de la magnitud estelar absoluta. ¿Por qué? Porque estamos nosotros planteando una referencia de la Tierra. Pero ¿qué pasaría si estamos en otro lugar, en otro planeta, en otra posición del universo? ¿No? Entonces, nosotros definimos el concepto de parsec y sencillamente es una distancia que por acá les pongo, ¿no? Que sería un poco más de 200.000 veces la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Sencillamente vamos a ubicar a todas las estrellas que conocemos a esa distancia fija, ¿no? De los 10 parsecs.
Y a partir de ahí, nosotros vamos a ver qué tanto brillan, ¿no? Y así podemos establecer una medida, pues, absoluta de qué tan brillante es una estrella, ¿no? Porque ahora sí que están a la misma distancia, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo una caricatura, pues, que ejemplifica esta parte de la magnitud aparente y magnitud absoluta. Y pues que, bueno, acá tenemos una estrella que está a una distancia, pues, como la que vemos en pantalla, y que pues nos está platicando de que su magnitud aparente es de 3, es decir, está pues un poco débil, pero si estuviera a 10 parsec, esa misma estrella, al estar más cerca, le da una magnitud mucho menor, ¿no? Vemos que de 3 bajó a 0.8, eso la hace más brillante, pero no es más brillante porque así sea la luminosidad de la estrella, sino más bien porque está más cerca. Entonces, ese es el punto a lo que hay que llegar aquí. O sea, no necesariamente el objeto más brillante que ves en el cielo es porque realmente la luminosidad de la estrella sea así, sino porque está muy cerca. Es decir, si ubicamos a nuestro Sol, no sé, si nosotros salimos del sistema y vemos a nuestro Sol posiblemente como una estrella muy pequeña, entonces no necesariamente se trata de que es realmente muy brillante, ¿no? Entonces es una idea de qué tan gigantes son las estrellas que vemos en la noche para que la podamos apreciar desde la Tierra, ¿no? Entonces se trata pues de que entendamos esa parte. Y pues bueno, esta es una parte que se llama el paralaje. Y bueno, aquí les tengo un esquema muy bonito que pues vamos a seguirlo, si pueden ver el mouse. Primero quiero que hagamos la parte de Tierra en enero. Para esto sencillamente vemos la Tierra de color azul, el Sol de color amarillo y la órbita, ¿no? de la Tierra. O sea, es el movimiento de traslación, el movimiento que hace durante un año. Entonces, cuando la Tierra está en enero, nosotros vemos una estrella de color rojo cercana y vemos unas estrellas blancas que son sencillamente estrellas de fondo, ¿no? Entonces seguimos el color azul y vemos que en realidad vemos esta imagen de aquí. Ese sería nuestro campo de visión en enero. O sea, sencillamente vemos a una estrella de color rojo y que tiene pues unas estrellas blancas, ¿no? De ahí, de fondo. Ok, pero cuando pasan 6 meses, es decir, cuando la Tierra se encuentra en julio, la estrella pues está ahí en la misma posición, seguimos el color morado y pues ahora encontramos que nuestro campo de visión, al parecer, la estrella se ha desplazado, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque da la ilusión óptica de que, bueno, se está moviendo, pero en realidad, desde esta perspectiva, ya cuando ves el sistema, pues cuando te sales de ese sistema, ves que la estrella está fija realmente. Entonces, bueno, todo se está moviendo, ¿no? De manera relativa, entonces está quieto. Entonces, puedes ver que ha habido, pues, un desplazamiento, ¿no? Desde la estrella. Entonces, ese efecto, esto no es más que una técnica trigonométrica que pues tiene como objetivo saber la distancia a la que se encuentra alejada ese objeto de la Tierra. ¿Por qué? Porque aquí te fijas de que sencillamente pues puedes establecer un triángulo, ¿no? Donde pues hay una distancia que involucra la Tierra al Sol, que esa muy bien la conocemos. Hay una distancia desde la Tierra hasta la estrella, pues que no la conocemos. Y hay una distancia del Sol hasta la estrella, ¿no? Entonces aquí sencillamente salen los catetos, la hipotenusa y pues por trigonometría pueden salir pues la distancia, ¿no? Y sabiendo este ángulo, ¿no? O sea, el ángulo que hay entre estos en este triángulo. Entonces sencillamente sería algo pues fácil, ¿no? Entre comillas, el problema sería medir ese ángulo, ¿no? Entonces para eso se han desarrollado pues algunas misiones, entre ellas la misión Hipparcos, que trabajó hasta el 93, y la misión Gaia, que es la que está actualmente trabajando. Estas misiones son satélites que están orbitando la Tierra y que se encargan de medir con muy buena precisión esos ángulos de paralaje para establecer eventualmente las distancias a las que se encuentran esas estrellas, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante que ha dado pues, paso a grandes avances dentro de este campo de la astronomía. Bueno, también hay que hablar sobre los movimientos propios de estas estrellas, porque bueno, pues cada estrella se está moviendo según su dinámica. Entonces tenemos en este esquema, tenemos pues, la posición del observador, tenemos la posición de pues, una estrella, ubicada a una distancia r, ¿no? Sencillamente está alejado a un punto, y desde ese punto hay sencillamente dos vectores, es decir, la dirección en la que se están moviendo, y salen dos componentes, una componente radial y una componente tangencial, ¿no? La componente radial te indica sencillamente qué tanto se aleja o se acerca la estrella de la Tierra.
¿no? Entonces ya podemos ver ciertos efectos pues con base a eso y tenemos la velocidad tangencial que te muestra cómo cambian las coordenadas sobre la esfera celeste, ¿no? Entonces, bueno, aquí les muestro el ejemplo de la estrella de Barnard, está en la constelación de Ofiuco, que es la estrella que tiene el movimiento propio más grande conocido, ¿no? Aquí puedes ver una animación de cómo, pues, con respecto a las estrellas de fondo, esta estrella se está moviendo mucho, o sea, se está desplazando mucho. Y eso es parte porque, pues, tiene, tiene una velocidad tangencial, pues, la mayor conocida, ¿no? Y por eso se ve ese desplazamiento tan exagerado, ¿no? Obvio, esto es una animación, ¿no? Y o sea, esto lleva al menos unos 20 años, entonces para que vean qué tan rápido se está moviendo esa estrella, ¿no? Entonces es importante pues reconocer eso, que las estrellas también se están moviendo, ¿no? A una velocidad pues ya puntual. Bueno, también está un tema que es la masa estelar, ¿no? Entonces, la masa de la estrella, pues ya por ahí subí hace un año, precisamente subí un video sobre las leyes de Kepler, y pues la masa de una estrella se puede calcular fácilmente con la tercera ley de Kepler, ¿no? Entonces, hay sistemas que están ligados, como el que muestro en la animación, y aquí podemos ver de que es un sistema binario y que pues ya tiene ciertas propiedades, ¿no? Eso pues no vamos a entrar en detalle de la matemática, pero fácilmente se puede resolver para encontrar todos los parámetros que involucran a esto. Entonces también se hacen curvas de luminosidad. Aquí podemos ver una curva en la que en el eje Y tiene la luminosidad y el tiempo, ¿no? Entonces hay estrellas que dependiendo la perspectiva como se vea, dependiendo de nuestro campo de visión, pueden que estén totalmente perpendicular, como la animación que está por acá arriba, o en ocasiones que esté, pues, que el eclipse, ¿no? O sea, en este caso no esté perpendicular, sino esté completamente paralelo, y eso haga de que estemos viendo cómo una estrella eclipsa a la otra, y es lo que está apareciendo por acá. Entonces, en esta escala, sencillamente hacia abajo es más brillante, ¿no? Sencillamente por la referencia, y aquí vemos de que siempre se maneja, pues, un brillo, pues, digamos, fijo, ¿no? Que sería cuando las estrellas están separadas, pero hay incrementos de luminosidad cuando precisamente estas estrellas pues se eclipsan unas a otras. Entonces te das cuenta de que una es más brillante que otra por el pico, ¿no? Que genera hacia abajo de este brillo. Y pues eso hace que se vea un cambio, ¿no? Y de hecho esta es la manera como se detectan sistemas binarios, a partir de la curva de brillo en función del tiempo, y ya con eso te das cuenta de que realmente hay estrellas que tienen algunas compañeras. ¿No? Es un tema súper interesante. También es el caso de estrellas como el Vireo, que están en la constelación de Cygne, de que, bueno, es muy famosa porque pues tiene una estrella de color naranja y una estrella de color azul blanco, ¿no? Entonces estas estrellas al parecer están juntas en el cielo, pero no es más que un efecto visual, es decir, se trata de un sistema doble óptico. Esto quiere decir que las estrellas no están ligadas gravitacionalmente, o sea, como esta que vemos por acá. Sencillamente están en una posición que desde nuestra perspectiva pareciera que están juntas, ¿no? Que están muy cerca, pero en realidad sencillamente es un efecto óptico, ¿no? Bueno, listo. Entonces ahora hablemos de lo que sería el espectro estelar, ¿no? Que el espectro estelar pues se utiliza. Esto, bueno, toda la plática la vamos a reducir a la parte óptica del espectro electromagnético, es decir, no vamos a tomar la parte de onda de radio ni la parte ultravioleta, pues solo pues vamos a concentrarnos en la parte óptica, ¿no? Que es a lo mejor lo que es más sencillo de, pues, de trabajar y en efecto es lo que nosotros podemos ver, porque no tenemos forma de nosotros con nuestros ojos ver ondas de radio, ni mucho menos pues el ultravioleta, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo las leyes de Kirchhoff en espectroscopía. El Kirchhoff, el mismo que hizo pues todo esto en electrónica, también se metió un poquito con la parte de espectroscopía y aquí se explican lo que serían las líneas espectrales, ¿no? Es decir, aquellas líneas en el espectro donde pues se ven que son oscuras o son muy brillantes. Y bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo de un espectro continuo, cómo se produce un espectro continuo, y eso es cuando se tiene un gas muy denso, muy caliente, es decir, cuando se tiene una luz de una bombilla, por ejemplo. Vemos que cuando esa luz se dispersa, se genera un espectro continuo, ¿no? O sea, se generan pues, todos los colores sin ninguna franjas oscuras. Pero cuando se tiene un gas que es denso, pero está muy caliente, que es difuso y está caliente, y pues pasa a través de un prisma, o sea, se dispersa la luz, se generan las líneas de emisión, ¿no? Ahora, en el caso de, eso sería en el caso de una nebulosa, pero cuando tenemos una estrella, por ejemplo, que tiene una fuente muy caliente y pasa a través de un material, ¿no? En este caso la atmósfera de la estrella, que está mucho más fría
que pues esa fuente muy caliente, toda la luz, toda la energía que viene de ese centro, del núcleo, se absorbe en este material y genera las líneas de absorción, ¿no? Que son estas líneas oscuras que vemos dentro del espectro. Y bueno, con base a esto, aquí les muestro unas líneas de emisión de ciertos elementos químicos y pues la idea con esto es que dejan una huella, es decir, nosotros podemos saber a qué longitud de onda están emitiendo estos elementos químicos y podemos fácilmente identificarlos. Sencillamente como saber en qué línea se encuentran y pues tener todo un banco, ¿no? de cómo emiten todos estos objetos. Y así es la manera como los astrónomos buscan qué elementos químicos hay en todos estos objetos, porque pues dejan un rastro, ¿no? Y ese rastro es fácilmente identificable por cada objeto, ya por las propiedades atómicas que tienen todos estos elementos. Y pues este es el mecanismo en el cual uno utiliza con los espectros y estudia qué hay dentro de estos objetos, ¿no? Qué abundancias químicas hay. Y bueno, también pasamos a lo que sería la clasificación estelar, sencillamente cómo pues, clasificamos las estrellas. Aquí le voy a hacer un pequeño recorrido histórico, tampoco voy a entrar en muchos detalles, pero esta es la clasificación actual, ¿no? Que se utiliza normalmente en astronomía y vemos que va desde el azul hasta el rojo, ¿no? Entonces tenemos el tipo O, el B, el A, F, G, K y M, que no son más que los colores azul, blanca azulada, blanca, blanca amarilla, amarilla, naranja y rojo. Una manera de ver esto es cuando tenemos una pieza de metal, por ejemplo, y vemos cuando se calienta, cuando se expone al color, cuando se expone al calor, vemos cómo este va cambiando de color. Precisamente el metal se pone de color rojo y si le sigues aumentando la temperatura, ¿no? Te está mostrando de que se pone un poquito naranja, después un poquito amarillo, incluso puedes ver que se ve de color blanco. Bueno, y si no llegara a fundirse este material, podría ver incluso que cambia de un color azul, ¿no? Entonces, aquí eso está relacionado con la temperatura. Puedes ver que la estrella de color rojo va entre los 3000 Kelvin y por acá 30.000 Kelvin, o sea, eso está demasiado caliente en la superficie, ¿no? Entonces te da una idea de cómo es la temperatura de la superficie de la estrella, nada más con el color. Entonces, ya, si te hablan de una estrella tipo A, ya tienes idea de qué tan caliente está. O sea, si ves una estrella de color blanca, quiere decir que está más caliente que una estrella de color rojo, ¿no? Y eso lo puedes ver a simple vista en una noche. Entonces, sencillamente es eso, ¿no? Obvio, hay subcategorías y todo esto, pero es la manera, pues, más simple de ver todo esto. Claro, siempre es difícil aprenderse todo eso, ¿no? Y hay ciertas memotecnias. Una de estas es Oh, Be a Fine Girl, Kiss Me. Esa es una pues muy famosa en inglés y otra en español. Otros grandes astrónomos fueron Galileo, Kepler, Messier. Sencillamente son memotecnias para uno aprender cómo es el orden y pues sencillamente ya identificar qué tan caliente o qué tan frío pues, se encuentra una estrella. Bueno, esto fue la clasificación de Harvard de 1901. Luego, en 1914, nació el primer diagrama de Gertrude Russell. Imagínense que Russell fue la primera persona que se le ocurrió, pues, ordenar hacer este diagrama y, pues, sencillamente en el eje de las X puso lo que serían las magnitudes absolutas y en el eje de las Y puso lo que sería, pues, las magnitudes, ¿no? Entonces, recordemos que entre más negativo sea, es más brillante. Entonces, hacia acá está más brillante, hacia acá menos brillante. Y estas son las temperaturas, ¿no? Para acá sería con más temperatura y con menos temperatura. Y ya desde aquí este señor se dio cuenta de que pues había ciertas agrupaciones, ¿no? De las estrellas. O sea, sencillamente agarró la información de los objetos que veía en la noche, los condensó en una tabla, en un diagrama y se dio cuenta de que estaban formando estructuras, ¿no? Eso fue un paso pues muy interesante en todo lo que sería lo que construyó a partir de esto. Esto se publicó en Nature por allá en el 1914, ¿no? Hesbrook también trabajó esta parte, pero lo hizo de manera numérica, o sea, él trabajó con puros números, asociándolos con tablas y cosas así. Se juntaron los dos y formaron pues eventualmente este primer diagrama. Un diagrama que hasta hoy en día se viene usando pues por mucho tiempo y es la clasificación actual o sea, se rige mucho en astronomía y se utiliza bastante para resolver muchas cosas. Y bueno, eventualmente nació la clasificación de Yerkes, que pues ahora ya no te hablaba de la temperatura, sino del tamaño.
¿no? Es una clasificación importantísima también, que sería 1943. Entonces aquí te habla de unos símbolos, en símbolos romanos, te habla de qué tan grande es la estrella, ¿no? Tenemos las gigantes luminosas, supergigantes solas, las gigantes luminosas, gigantes, subgigantes, estrellas en secuencia principal, subenanas y enanas blancas. Entonces, a raíz de esto, sencillamente lo que se adopta en la actualidad es utilizar tanto la primera clasificación que les mostré, la de Harvard, como la de Yerkes, ¿no? O sea, tenemos una parte que involucra una letra que te habla de la temperatura y una parte que te habla del tamaño, ¿no? Entonces, tenemos a una estrella muy famosa de Orión, Betelgeuse. En Betelgeuse tenemos que es una estrella M2, o sea, es muy roja, ¿no? Está muy fría, ¿no? Y es de tipo 1A, eso quiere decir que es una supergigante luminosa. O sea, que es una estrella supergigante luminosa de, pues, que está fría, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por lo menos más fría que las otras estrellas, ¿no? Y nuestro Sol es una estrella G2V, o sea, G porque sería pues una estrella de color pues amarillo, ¿no? Según lo que vimos en el diagrama anterior, y una estrella de color V, digo, de tamaño V, eso quiere decir que es una estrella de secuencia principal. Eso es algo súper importante que vamos a ver más ahorita. ¿Por qué? Porque las estrellas, siempre que las observamos, están en algún punto de su evolución. Entonces, es eso, ¿no? Saber qué están haciendo, en qué parte de su vida se encuentran. Entonces la estrella se encuentra en una zona que le llamamos la secuencia principal y que vamos a explorar en detalle pues más adelante. Bueno, este es el panorama actual de lo que sería un diagrama HR, ¿no? Entonces ya pues está más, tienen pues, muchas más cosas, pero en esencia es el mismo concepto, se maneja lo que sería el tipo espectral, tenemos pues, la magnitud absoluta, tenemos la temperatura efectiva, que sería la temperatura pues, en la superficie de la estrella y la luminosidad, ¿no? Entonces vemos que aquí hay una zona de muchas estrellas que se encuentran en la secuencia principal, tenemos estrellas que están en la zona de las gigantes, supergigantes, tenemos estrellas que son enanas y se van agrupando, ¿no? Entonces eso es lo interesante de cómo se van agrupando en el diagrama y cómo ellos van dejando un rastro del camino evolutivo en el que ellas se encuentran. O sea, a partir de aquí es que se construyen los modelos de evolución estelar. Y esto se corrobora pues con los datos experimentales. Entonces es algo que ha hecho que el avance en la astronomía en esta parte haya tenido un gran impulso. Bueno, entonces ahora nos metemos con un tema que es la formación estelar. La formación estelar, pues sencillamente el nacimiento de una estrella se debe al colapso gravitacional de una gran nube que está compuesta principalmente de hidrógeno. Esta es una estrella, esto es una nube molecular, Barna 68, también está en la constelación de Ofiuco, y esa es la apariencia, ¿no? Se ve así porque esto es una imagen en óptico. ¿Y qué pasa? Que el material es tan opaco que lo que está dentro, o sea, no permite verse en el óptico, sencillamente se pueden ver en el infrarrojo, ¿no? Porque pues por las propiedades del material que se encuentra ahí, las ondas, los fotones que tienen longitud de onda más larga, es decir, los de color rojo, van a poder atravesar esta nube y por eso se aprecian solo en el infrarrojo. En el óptico se ve sencillamente una nube oscura, ¿no? Entonces, dentro de ahí se están dando las primeras estrellas, se está formando una estrella, se está generando lo que sería una protoestrella, ¿no? Se están dando toda una serie de procesos que en algún futuro van a dar, pues, origen a un sistema estelar. Entonces, esta es la forma como se ven este tipo de estrellas. Claro, esto no es totalmente perfecto. En la naturaleza, pues hay muchos efectos diversos, como son la turbulencia, lo que serían los campos magnéticos. Todo esto hace que la gran nube inicial, donde se forman todas estas estrellas, se vaya pues fragmentando, ¿no? O sea, se van generando zonas muy densas en las que se van produciendo mini protoestrellas, ¿no? En cada región. Algunas salen disparadas del sistema estelar, otras se quedan y pues eventualmente se generan los cúmulos, ¿no? Un cúmulo pues muy famoso, que son las Pléyades, en M45 en Tauro, es un cúmulo estelar joven, ¿no? Que pues es ampliamente conocido, todavía se ven pues todos estos velos, ¿no? Que está barriendo la estrella por medio de vientos, todo el material que se produjo dentro de la formación estelar todavía está ahí y pues está precioso, ¿no? Es uno de los objetos más famosos que se conocen hoy en día. Y pues está ampliamente estudiado porque precisamente es eso, o sea, se trata de un cúmulo que está recién nacido, entonces las estrellas tienen ciertos componentes químicos, entonces ver cómo fue la evolución, ver ciertas propiedades, eso es lo interesante de estudiar pues los cúmulos.
Bueno, esto sencillamente es un resumen de cómo se genera pues la formación estelar. Se generan en grumos, estos grumos generan lo que sería un disco protoplanetario y en ocasiones se generan pues eyecciones, ¿no? Eyecciones de material. Y pues bueno, esto es una imagen que tomó el telescopio ALMA, que este telescopio ve en infrarrojo, entonces ya se pueden ver las estructuras internas que hay dentro de los discos protoplanetarios. Es algo súper interesante. Podemos ver que no solo es un anillo, sino que o sea, hay partes entre, o sea, hay huecos, ¿no? O sea, hay gaps hay entre un disco y otro, o sea, se generan una secuencia de discos. O sea, es algo súper interesante. Yo no soy experto en este tema, pero tengo entendido de que dependiendo de qué tantos anillos hay en esta formación, pues ya se habla de qué tantos planetas, ¿no? Futuros se van a generar. Es un tema súper interesante que se puede revisar ampliamente en la literatura, ¿no? Entonces, los invito a que le echen un vistazo porque la verdad está también teniendo muy grandes avances este campo de la astronomía. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar sobre un tema que sí me gusta mucho, que pues tuve la fortuna de trabajar en mi tesis de maestría, también en mi tesis actual de doctorado. Y pues bueno, aquí hablamos de lo que sería la evolución, ¿no? De las estrellas, ¿no? Entonces las estrellas básicamente se dividen en dos caminos, lo que serían las estrellas de alta masa y pues las de baja masa. Y pues aquí sencillamente una definición, ¿no? Este es un límite no muy estricto de 8 masas solares, es decir, si agarráramos el Sol, lo ponemos en una pesa, entonces en una gran balanza, la masa que representa el Sol, bueno, 8 masas solares, ese sería el límite, ¿no? Para definir cuando una estrella es pequeña o una estrella es grande, ¿no? Dependiendo de eso, hay ciertos cambios en toda la estructura, pues, de la evolución de una estrella. Y pues en esto se basan todos los modelos de evolución estelar. Bueno, entonces, cuando hablamos de la secuencia principal, nos referimos a esto. Nos referimos a que la estrella se encuentra haciendo su primer quemado termonuclear. El primer quemado termonuclear que realiza la estrella es el quemado de hidrógeno. Esto da como resultado helio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en la estrella, cuando se tiene toda esta cantidad de gas, se va agrupando y se va generando por gravedad, se va generando, pues empieza a generarse un núcleo muy denso que por presión empieza a calentarse, ¿no? O sea, toda la energía gravitacional se convierte en energía térmica y eso hace que empiece a comprimirse el núcleo. Entonces hace que el hidrógeno en esa zona del núcleo empiece a convertirse en helio, ¿no? Y tenemos una envolvente que realmente que es, no está relativamente quieta, ¿no? O sea, porque pues todo está pasando en el núcleo muy extremo, muy fuerte. Entonces, eso sería la secuencia principal, ¿no? Un periodo donde se está quemando internamente el hidrógeno convirtiéndose en helio. Y bueno, eventualmente, pues este núcleo de helio se va a formar y vamos a tener una estructura pues como la que vemos aquí. Pero el problema es que ese núcleo de helio, totalmente de helio, va a estar muy caliente comparado pues a sus alrededores. Como se trata de un gas, este gas se va a expandir, ¿no? Entonces la estrella va a crecer en radio de tal manera que se genera la etapa de gigante roja. O sea, ahora vamos a ver cómo las estrellas empiezan a aumentar su radio y como se están alejando del núcleo empiezan a enfriarse. Por eso se vuelven de color rojo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que lo que está alrededor, o sea, la envolvente de ese núcleo va a empezar a quemarse porque es la que está más caliente. Entonces ahora el hidrógeno que está alrededor del helio se va a empezar a quemar, ¿no? Bueno, entonces eventualmente por la misma compresión de la estrella, por toda esta acción que les platicaba ahorita, ahora el helio va a empezar a quemarse. Y cuando se produce la reacción termonuclear del helio, se produce lo que sería carbono y oxígeno, ¿no? Entonces va a quedar una estructura pues como la que estamos viendo. Vamos a tener en el centro helio quemándose, vamos a tener una envoltura de helio que pues no está quemándose, tenemos una envoltura de hidrógeno convirtiéndose en helio y ahora tenemos pues la envolvente que teníamos nosotros de helio, ¿no? Entonces, hasta aquí se tiene lo que sería el quemado termonuclear de helio en el núcleo. Bueno, eventualmente se va a producir nuestro núcleo de carbono, oxígeno ya completamente formado, la estructura que vemos acá, y pues por la misma razón que les platiqué ahorita, ese carbono va a entrar en contacto con el helio, se va a quemar el helio va a empezar a quemar el hidrógeno y pues se genera toda esta estructura que vemos acá. Cuando llega a este punto, la estrella tiene diferentes zonas de quemados en cascarón, ¿no? El cascarón esférico que vemos por acá. O sea, que sería este cascarón de acá y este cascarón de acá. Empieza a quemarse en diferentes zonas de la estrella, por lo que entra en una etapa de inestabilidad,
¿no? Eso hace que la estrella empiece a expulsar mucho material por medio de vientos, por medio de vientos estelares. Eso hace que la estrella empiece a expulsar masa, empieza a eyectar masa a la estrella y se genera un envolvente. Ese envolvente no es más que la nebulosa planetaria. La nebulosa planetaria son estos objetos que quedan como resultado de las etapas finales de evolución de las estrellas de baja masa, ¿no? Entonces se iluminan porque queda el núcleo descubierto. El núcleo descubierto tiene muchos fotones energéticos que ionizan ese gas y hace que pues, se ilumine, ¿no? Y genere una emisión, ¿no? El gas que está alrededor. Entonces, la nebulosa planetaria no sería más que esa, o sea, la nebulosa planetaria sería ese gas, la atmósfera, ¿no? De la estrella que quedó dispersa y como una envoltura del núcleo. Entonces, este núcleo, esta estrella, el remanente, lo que quedó de todo este proceso, esto es una nana blanca, ¿no? Que sería pues el objeto, es el núcleo expuesto de la estrella. Es un esquema, o sea, obviamente las planetarias no quedan así como las puse ahí, pero es un esquema pues sencillamente para representar, ¿no? Lo que está sucediendo acá. Claro, aquí le dejo ejemplos reales de lo que podemos apreciar de las morfologías de las nebulosas planetarias. Vemos que en ocasiones se presentan lóbulos, ¿no? Porque pues hay simetrías que son bipolares, pues, hay un montón de morfologías. Entonces vemos cómo se generan algunos jets, ¿no? Que van dando pues cierta simetría en los objetos. Hay unos que son muy circulares, otros que tienen una estructura completamente pues, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pues a mí en particular la que más me da intriga es la del esquimal, cómo se produjo una nebulosa de esa manera. Claro, hay modelos morfocinemáticos que estudian estas cosas y es algo súper interesante. Claro, la morfología, cuando hablamos de morfología nos referimos a cómo está distribuido el gas alrededor de la estrella central. Entonces, ¿qué pasa? Que los modelos de evolución estelar, la mayoría supone, bueno, cuando tú estás iniciando en todos estos temas, primero tú empiezas a estudiar sistemas aislados, es decir, tú estás suponiendo de que no hay estrellas de fondo. Entonces eso es algo pues muy interesante porque pues a raíz de eso cambia, ¿no? La manera como se producen este tipo de objetos. También ignoras lo que son los campos magnéticos, ignoras qué material hay alrededor de estas nebulosas, ¿no? Cuando chocan estos gases, ¿no? Hay un montón de cosas por aquí, hay colisiones, ¿no? Entonces, todo eso genera un montón de variedades y pues asimismo muchas cosas, ¿no? Que tú puedes apreciar. Sencillamente puedes darte una idea de qué elemento químico hay tan solo con ver el color, ¿no? Entonces, eso es algo pues muy bonito que tiene la espectroscopía, porque pues se hacen muchas técnicas para tú saber de qué está compuesto, ¿no? Normalmente se utilizan líneas de oxígeno, líneas de hidrógeno, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos una idea de qué colores hay y de qué abundancias químicas presentan este tipo de objetos. Bueno, y la otra cara de la moneda serían las estrellas masivas, que sencillamente son estrellas mayores a 8 masas solares, ¿no? Entonces, el diagrama es sencillamente lo mismo al principio. Lo que pasa es que las otras estrellas, las estrellas de baja masa, no tienen la energía suficiente como para iniciar los quemados de carbono. Es decir, el resultado final de las estrellas de baja masa es sencillamente una estrella con núcleo de oxígeno-carbono y se acabó porque no tiene la capacidad de seguir quemando, ¿no? Pero las estrellas masivas, como tienen mucho más masa, tienen más poder gravitacional y eso hace que tenga pues más energía térmica y logren alcanzar la temperatura límite que se necesita para generar estos quemados termonucleares. Entonces se producen el quemado de carbono, el quemado de neón, el quemado de oxígeno y el quemado de silicio. Finalmente se genera una estructura con un núcleo de hierro y pues a esto se le conoce como la nucleosíntesis estelar, que es el proceso en el que se convierte de un elemento a otro en la secuencia de quemado pues, termonuclear en el núcleo de la estrella. Y claro, eso pues no siempre es así dentro de la camino evolutivo de las estrellas masivas, o sea, antes de que llegue al final de su vida, hay muchos escenarios, ¿no? Y a diferencia de las estrellas de baja masa, las estrellas de alta masa sí están muy bien definidas por ciertos parámetros, ¿no? Pero el más importante es la tasa de pérdida de masa. Eso hace que dentro de su evolución se generen panoramas como una supergigante roja, una supergigante amarilla, una supergigante azul, o sea, pueden acabar sus vidas con diferentes temperaturas. Este es el caso de Antares A. Esta imagen en particular es muy famosa porque es la primera imagen de una atmósfera estelar
que no es del Sol, ¿no? Que se logró tomar. Esta imagen es espectacular. Esto es de Antares A en Escorpión. También se generan cosas como una Wolf-Rayet, son estrellas muy calientes. Esto está en el Cisne, la nebulosa creciente, se conoce este objeto. Y también tenemos la variable azul luminosa, que son, por ejemplo, Eta Carinae, que es el objeto que tiene la tasa de pérdida de masa más alta conocida en, el, en, el, en, el, en, el, en, el, en todo el universo, y pues son objetos pues extremadamente brillantes, ¿no? Entonces tienen una estructura y una morfología muy, muy curiosa. Y bueno, entonces sí, se genera el colapso gravitacional. Cuando se llega a las etapas finales de evolución de las estrellas masivas, el núcleo, a partir del hierro, se vuelven inestabilidades dentro del núcleo que se van desencadenando pues, en ciertas reacciones en toda la estructura, se va desmoronando la estrella y por eso se produce pues, el colapso gravitacional. Y bueno, la supernova no es más que el producto final de este colapso. O sea, cuando la estrella colapsa, pues se genera pues la supernova. Y pues aprovecho para platicarles de que recientemente, muy recientemente, se generó una supernova. Esto es en M101, en la Osa Mayor, en esta galaxia. Aquí podemos ver una imagen el 16 de mayo de 2023 y el 20 de mayo, ¿no? O sea, podemos ver un pequeño punto brillante. Ahora, al parecer, pareciera cualquier cosa, ¿no? Sencillamente un punto que brilla y es todo. Pero a juzgar por las escalas del tamaño de la galaxia, te puedes dar cuenta de que se trata de algo colosal, o sea, se trata de un evento muy luminoso y muy energético. Tanto así que lo puedes ver, o sea, lo puedes apreciar en las escalas de la galaxia. Entonces los astrónomos se encargan de aprovechar este tipo de eventos para estudiar la curva de la luz, o sea, cómo va disminuyendo esa luz a lo largo del tiempo, ¿no? Y ya estudiar ciertas propiedades a raíz de lo que encuentran con esto. Bueno, aquí les muestro algunos ejemplos de supernovas. Normalmente las supernovas tienen una nomenclatura distinta a las planetarias. Ellas, como este tipo de objetos, tienen un número, una fecha. Ese número pues hace referencia a qué año se descubrió, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, esta, la de 1987, en la Gran Nube de Magallanes, tiene una estructura espectacular. Entonces, esto da para muchas cosas en los modelos de evolución estelar, cómo se produjo algo como lo que estamos viendo en pantalla, también como en en Casiopea, la de 1572, o sea, cómo se generan esas estructuras, es algo impresionante, ¿no? Acá les muestro estos objetos mucho más radicales, ¿no? Entonces, es precisamente eso, es como, o sea, claro, estamos hablando de una estrella supermasiva, ¿no? Entonces, ya ha generado, pues, otros efectos y otras cosas que hay que tener en cuenta. Pero esta es la morfología que se tiene en las supernovas. Entonces, son eventos tan caóticos, ¿no? Entre comillas, que, por ejemplo, esta estrella que vemos acá, esta nebulosa, esta supernova que vemos acá es del 185, o sea, es decir, del año 185. O sea, que lleva más de, bueno, un poquito menos de 2000 años visible, ¿no? Entonces, para que vean cómo después de tanto tiempo todavía se está viendo en el cielo este objeto. Y pues este objeto de 1572, ¿no? Entonces, para que vean lo impresionante que las escalas en las que estamos pues, trabajando con este tipo de objetos, ¿no? Bueno, a diferencia también de las estrellas de baja masa, las estrellas de alta masa dan como resultado, después de esa supernova, estrellas de neutrones, ¿no? En este caso les muestro lo que sería una nebulosa del Cangrejo, una imagen pues muy famosa, tiene esos filamentos, tiene esas estructuras pues muy llamativas, y por acá les dejo lo que sería la primera imagen del agujero negro de 2019. Esto está en la constelación de Virgo y no es más que el centro de la galaxia M87. Entonces, esos son los remanentes después de todas estas cosas de la supernova. Obvio, también es posible que no se cumplan estos escenarios y sencillamente se destruya toda la estructura que hay de la estrella y no resulte nada, ¿no? Pero estos son los resultados más importantes que hay dentro de los remanentes de supernova. Bueno, sencillamente un comentario final de lo que sería el procesamiento de imágenes. Obvio, cuando uno inicia con toda esta la astronomía, muy bonito, qué padre, todo esto, pero luego te das cuenta de que cuando agarras un telescopio y ves un objeto, no es lo que parece. Se ve todo oscuro, se ve todo tenue, o sea, ¿por qué pasa eso, no? Bueno,
aquí les muestro de que sencillamente hay un proceso digital que se le hace a las imágenes para que se vean bonitas como se están viendo. No es que se haga Photoshop, no es que se hagan cosas de mentira, sencillamente se refuerzan los colores, se refuerzan los colores a partir de contrastes y técnica con tiempos de exposición, ¿no? En este caso te muestro la imagen de la estrella de Kepler. Esto tiene una historia muy bonita porque pues Kepler encontró esta supernova y él sencillamente le puso como que tenemos un tipo de estrella nuevo, ¿no? Hasta ese punto él no sabía de qué se trataba eso, y eso fue por el año 1600, ¿no? Bueno, en este objeto se hizo un análisis de Chandra. Chandra es un telescopio que está fuera de la Tierra, está orbitando la Tierra y toma en rayos X, ¿no? Entonces tomó de alta energía, baja energía, los combinó, se tomó del Hubble, el Spritzer que trabaja en infrarrojo, se combinó todo y se genera la imagen que se presenta en la web, ¿no? Entonces, sencillamente eso, son técnicas de procesamiento de imágenes para nosotros tener una mejor interpretación de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, sencillamente eso, o sea, para que no se desanimen, sencillamente se trata de un procesamiento digital y que genera, pues, en estas imágenes, ¿no? Y, pues, bueno, para terminar, quería decirles que nuestro Sol, la edad actual de nuestro Sol, son 4.560 millones de años, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que todavía se encuentra en la secuencia principal. Es decir, acorde a los modelos de evolución estelar, todavía se encuentra quemando hidrógeno. Y según estos modelos, se espera que al menos unos 5.000 millones de años más termine ese quemado de hidrógeno. O sea, eso es demasiado, demasiado tiempo. Pero, bueno, no se preocupen, todavía tienen tiempo para seguirme en mi página de divulgación, Errantes del Cosmos. Ahorita me encuentro en Instagram. Y pues bueno, eso es todo. Les agradezco mucho la atención. Cualquier cosa estoy aquí pendiente, ya sea en la caja de comentarios, sea por chat, por donde gusten, está bien. Voy a estar pues muy pendiente a todo esto. Muchas gracias por la atención. Que tengan bonito día, tarde, noche. Hasta luego. Bye.